Ya, sigamos entonces. La siguiente lección es las medidas de tendencia central. Cuando comentamos delante que la tabla de distribución nos servía para poder organizar la información y obtener información a partir de ella, las medidas de tendencia central buscan lo mismo, ¿ya? Son tres medidas que nos permiten saber qué tan disperso representar en un solo valor un conjunto de datos, ¿ya? Y en ese sentido, las medidas de tendencia central son tres: es la media aritmética, la mediana y la moda. Y nosotros vamos a ver las tres. La primera es la más sencilla y la que más conocemos, que es la media aritmética o promedio. El promedio, como usted saca el promedio de notas, es precisamente la media aritmética, que como dice acá, es la suma de todos los valores de un conjunto divididos por la cantidad de datos que son. Aquí lo toma por la frecuencia, pero es la cantidad, son sinónimos. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo un dato que es 15, 33, 28. Por ejemplo, esto pueden ser notas. Entonces, yo sé, por ejemplo, que en la evaluación 1 me saqué un 1,5, en la evaluación 2 me saqué un 3,3 y en la evaluación 3 me saqué un 18. Entonces, ¿cómo le sacamos el promedio? Sumo todas las notas y las divido por la cantidad de notas que son, que en este caso es 3. Entonces, un simple promedio, esa es la media aritmética. Luego viene la moda. La moda dentro de un conjunto de datos es el valor que más veces se repite. Así de simple. Si hay un valor que más veces se repite, esa es la moda. Ahora pueden haber dos situaciones. Que una es que, por ejemplo, todos los datos sean diferentes, no haya ningún dato que se repita. Ahí decimos, perdón, que no hay moda o que es conjunto de datos, es un grupo amodal. O sea que ningún dato se repite. ¿Ya? Ahora bien, si puede también suceder que en un conjunto de datos, más de un dato se repite una vez. Por ejemplo, si son notas, por ejemplo, que de 5 notas, 2 notas sean 7, ¿cierto? Son las que más se repiten. Entonces ahí decimos que puede haber más de una moda, sí. Y cuando hay dos modas, se dice que es bimodal. Y también puede suceder que en un conjunto de datos hayan más de dos datos que tengan una mayoría, que se repitan más veces. Entonces, cuando ocurre eso, decimos que el conjunto de datos es multimodal. ¿Ya? Y no es más que eso, aquí no hay que hacer ningún cálculo ni nada. Aquí ningún cálculo, solamente fijarse en el dato que más veces se repite. Y en el caso de que haya más de un dato que tengan mayoría, que se repitan por mayoría, se colocan todos los datos que hayan que sean mayoría. ¿Ya? No es más que eso. Luego viene la mediana, donde, como dice acá, la mediana es el valor central de un conjunto de datos que están ordenados de menor a mayor o de mayor a menor. Puede ser cualquiera de los dos órdenes. Entonces, para encontrar la mediana de un conjunto de datos, lo primero que tengo que hacer es los datos ordenarlos de menor a mayor, sí o sí. Y una vez que los tengo ordenados de menor a mayor, tomo el valor que está ubicado justo en el medio y esa es la mediana. Y aquí pueden ocurrir dos cosas: que el conjunto de datos sea impar. Cuando eso ocurre, la mediana es una sola, ¿cierto? Si tengo un conjunto de datos impar ordenados de menor a mayor, yo tomo el valor del medio y esa es la mediana, ¿sí? Ahora, puede suceder también que la cantidad de datos sea par. Entonces, cuando yo tengo los datos ordenados de menor a mayor y esta cantidad de datos es par, ¿qué va a pasar? Que no me va a quedar un solo valor al medio. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí yo? Tengo que tomar los dos valores del medio, ¿cierto? Porque van a quedar dos. Entonces, tomo esos dos valores del medio, los sumo y los divido en dos. Le saco el promedio. Y ese resultado que me dé va a ser la mediana. Esas son las dos situaciones que se pueden presentar con la mediana. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Vamos a tomar la misma tablita con la que hicimos la tabla de distribución, ¿cierto? Aquí tenemos la cantidad de minutos que espera cada cliente en ser atendido. Insisto, los datos que nos interesan son los que están en las filas blancas. Esos son los datos de los minutos. Entonces, para calcular la media aritmética, que dijimos que era el promedio, sumo todos los datos. Si sumo todos los datos, ¿cierto? El 15 más 34 más 56 más 82, etcétera, nos va a dar un total de 1567. Y ese resultado lo tenemos que dividir por la cantidad de datos, que en este caso ya sabemos que son 30, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, tenemos 15 arriba, 15 abajo, son 30 datos. Entonces, esos 1567 los dividimos en 30,
que en este caso nos da 52,2, que sería nuestra media aritmética. ¿Sí? O el promedio. Entonces significa que el promedio es 52,2. Es el promedio de minutos que espera cada cliente a que lo atienda. Ahora, ¿qué vamos a tener? Calculemos la moda. Como dijimos, la moda es el número que más veces se repite. Aquí tengo todos los datos, fíjense, aquí ya están ordenados. Siempre como consejo, chiquillos, chiquillas, eh, antes de obtener la moda, ordenen los datos de menor a mayor. Porque cuando están ordenados de menor a mayor, es mucho más sencillo ver cuáles son los que tienen mayoría, cuáles son los que se repiten más. Es mucho más sencillo que encontrar los datos desordenados. Fíjense, aquí en esta pantallita o en esta tablita están todos los datos ordenados de menor a mayor. Y es súper fácil, por ejemplo, aquí darse cuenta que el 35 y el 67 son los datos que están ordenados, que son la mayoría. En cambio, si yo los reviso acá, están todos desordenados. Y cuando están todos desordenados, no es más difícil poder verlo. ¿Ya? Entonces, ojo ahí, ojo ahí. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. ¿Ya? Entonces, por eso como recomendación, insisto, es mejor ordenar los datos, aunque se puede obtener de las dos maneras, pero como consejo, ordenenlo. Listo, y una vez que los tenemos ordenados, ¿cuáles son los que tienen mayoría acá? Como están marcados, el 35 se repite 4 veces y el 67 se repiten 4 veces, son los que tienen mayoría. Hay otros que se repiten, pero menos veces. Por ejemplo, el 56 se repite 2 veces, ¿cierto? No es mayoría. Entonces tenemos que fijarnos en los que tienen mayoría, insisto, que en este caso es 35 y 67. Por lo tanto, aquí tenemos que el conjunto de datos es bimodal. Tiene dos modas, que son 35 precisamente y 67. No hay ningún cálculo que hacer. Si hubieran tres que tienen mayoría, sería multimodal y se anota la cantidad de datos que se repiten nomás. ¿Ya? En este caso son dos, 35 y 67. Esas serían las dos modas que tiene este conjunto. Y veamos la mediana. Recuerden que para mediana sí o sí es obligación tener los datos ordenados de menor a mayor. Y aquí lo están, ¿cierto? Aquí están todos los datitos, aquí abajo 14 en la fila de abajo, ordenados de menor a mayor. ¿Sí? Y una vez que están ordenados de menor a mayor, yo tengo que irme al dato del centro. Como estos datos son 30, es un número par, no queda solo uno al medio, sino que quedan dos. Entonces, cuando quedan dos al medio, tomo los dos, que es 49 y 56, y les calculo el promedio, que aquí está bajito. Entonces sumo 49 más 56, lo divido en 2 y me da 52,5, que sería la mediana de los datos. ¿Ya? Si esto fuera impar, al medio les va a quedar uno solo. Y ese se toma tal cual, ahí no hay que hacer ningún cálculo. La única manera de hacer cálculo acá es que, insisto, cuando la cantidad de datos es par. Ahí tomo los dos del centro, como acá, los sumo y los divido en dos. Y el valor que nos da sería la mediana. ¿Sí? Y ahí tenemos las tres medidas de tendencia central. No sé si hay dudas hasta ahí. ¿No? Parece que no. Veamos lo siguiente. La siguiente lección, que son las correlaciones. Las correlaciones, como dice ahí, constituyen una técnica que nos indica si dos variables están relacionadas o no. ¿Sí? Es para encontrar si hay algún tipo de relación entre dos variables. Estos tipos de variables pueden ser, no sé, puede ser, por decir algo, la llegada de los estudiantes a clase con respecto a sus notas. ¿Sí? Entonces yo puedo, una variable es el horario de llegada de los estudiantes y la otra variable va a ser sus notas. Entonces, con las correlaciones yo puedo saber si estas dos variables, por ejemplo, tienen alguna relación entre ellas o no. ¿Ya? Para eso nos va a servir. Y estas correlaciones pueden ser de distintos tipos, que las vamos a analizar. La primera correlación es que sea positiva. Como dice acá, esto ocurre cuando la relación entre las dos variables que estamos analizando es lineal y directa, de manera que el cambio de una variable predice el cambio de la otra. Entonces, fija, estos datos graficados, que pueden ser dos variables, insisto, puede ser, como les decía, el horario de llegada de los estudiantes a clase con sus notas, la X. Entonces, si ocurriera ese tipo de relación, ¿cierto? Como que tienda a formar una recta creciente, nosotros vamos a decir que hay una correlación positiva.
También puede haber una correlación negativa, ¿cierto? Que como dice acá, ocurre cuando la relación entre las dos variables es opuesta o inversa. Esto es cuando una variable cambia en un sentido, la otra la hace en sentido contrario. Y si lo vemos acá, lo vamos a analizar un poquito. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que si una variable sube, la otra también sube. Hay una relación directa, ¿ya? Cuando, según como lo vimos con las proporciones, ¿cierto? Si lo comparamos con las proporciones de la unidad anterior, esta correlación es cuando hay una relación de proporcionalidad directa, ¿ya? Una proporción directa. Ahí tienen que relacionarlo. Y con la correlación negativa es cuando es inversa, ¿cierto? Cuando sube la cantidad de una variable, la otra baja. Si se fijan acá, la X mientras más a la derecha, más abajito está la Y. Por el contrario, mientras más cerca del cero la X, más arriba está la Y. ¿Sí? Entonces ahí hay una correlación negativa. O inversa, si insisto, lo queremos comparar con las proporciones. ¿Qué vamos a tener ahora? Que hay un valor en estas correlaciones, ¿cierto? Que varía, ¿cierto? En el intervalo entre 1 y -1, ¿sí? Y su valor permite determinar precisamente la existencia o no de correlación y su sentido, positivo o negativo, como lo vimos anteriormente. Que ese valor se llama R. Entonces ese R, como dice acá arriba, puede ir entre -1 y 1. Y ese dato siempre se les va a dar, no lo tienen que calcular, se les va a dar, así que no se complique la vida de dónde sale ese R, no. Ese dato siempre se les va a dar. Entonces, si R es 1, significa que hay una correlación positiva perfecta, o sea, como la recta creciente, como de relación directa, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a reflejar? Que R sea 1, que el índice, ¿cierto? Refleja la dependencia total entre las dos variables, ¿cierto? La que se denomina relación directa, como les decía yo. Cuando una de las variables aumenta, la otra también aumenta en la misma proporción, ¿sí? O por el contrario, cuando una variable disminuye, la otra disminuye en la misma proporción. Eso es cuando R es igual a 1, exactamente 1. Ahora, si R es mayor a 1, ¿cierto? Que está entre 1 y 0, eso quiere decir que R es mayor a 0 y menor que 1, ¿cierto? Dice que hay una correlación positiva, ¿cierto? Cuando una aumenta, ¿cierto? Y la otra también aumenta, pero en una proporción constante, no en la misma proporción. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? En 1, es por ejemplo, si una variable aumenta 1, la otra variable también aumenta 1. Si una variable aumenta en 5, la otra variable también aumenta en 5. Eso significa cuando es R1. Cuando R está entre 0 y 1, también es positiva, también la recta va hacia arriba, pero no necesariamente aumentan en la misma proporción. Aquí podría ser que una variable aumente en 3 y la otra variable aumente en 5, que una variable aumente en 2 y la otra variable aumente en 3. ¿Sí? No aumentan en la misma proporción. Eso es cuando R está entre 0 y 1. ¿Ya? También puede pasar que R esté, que sea justo 0. Cuando es justo 0, no hay una relación lineal como dice ahí. Aunque no significa que las variables sean independientes. Sí que puede haber alguna relación, pero que no es lineal. ¿Ya? También está cuando R es mayor a -1 y menor que 0. ¿Está? Entre 0 y -1. ¿Sí? Esto indica que hay una correlación negativa. O sea, cuando la recta que intentaban formar los puntitos iba hacia abajo. Ahí vamos a decir que en este caso se interpreta que cuando la variable aumenta, la otra variable disminuye, no en una proporción constante, pero disminuye. Por ejemplo, puede ser que una variable aumente en 3 y la otra disminuya en 2. ¿Se dan cuenta que cuando era positivo el R, al subir una variable, la otra también subía, ¿cierto? Que cuando dijimos, cuando R era 1, cuando una subía, la otra subía en la misma cantidad. Y una variable subía en 2, la otra también subía en 2. Cuando estaba entre 0 y 1, también era positiva. También iba hacia arriba la recta. Pero ahí no, una variable no subía en la misma cantidad de la otra. Si una variable subía en 2, la otra podía subir en 3, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, cuando estamos entre el R, entre 0 y -1, cuando una variable sube, la otra baja, pero no es no es la misma proporción. Por ejemplo, como les decía, si una variable aumenta en 3, la otra puede bajar en 2. No aumentan en el mismo número. ¿Ya? Y finalmente tenemos cuando R es -1. Ahí indica que hay una correlación negativa perfecta. O sea que son perfectamente inversas la relación entre las dos variables. O sea, que cuando una
variable aumenta en una cantidad, la otra disminuye en la misma cantidad. Por ejemplo, si una variable aumenta en 5, la otra variable disminuye en 5. Si una variable aumenta en 3, la otra disminuye en 3. Ahí es cuando hay una relación perfecta, ¿cierto? Lineal, eh, con tendencia negativa, o sea, apuntando hacia abajo la recta que se forma, ¿ya? Y esas son las interpretaciones que podemos dar con esto. Veamos ahora la última lección, que es la distribución de probabilidades, ¿ya? Cuando nosotros hacemos un análisis, ¿cierto?, de un conjunto de datos, estos tienden a seguir cierta relación, cierta regla, que es la campanita de Gauss, que ustedes la pueden ver, o función normal que ustedes pueden ver en el contenido. Mediante esa campanita de Gauss, que es como una campanita, ¿cierto?, como un sombrerito, como un cerrito perfecto, hay una regla que se llama la del 68, 95, 97, ¿cierto?, que nos permite saber dónde está la mayoría de los datos de un conjunto, ¿ya? ¿Y cómo se va a calcular esto? ¿O cómo la podemos interpretar? Que es cierto, como dice acá, aproximadamente el 68% de los datos se encuentra dentro de una desviación estándar o media. Esto es como lo técnico. Luego vamos a decir que el 95% de los datos se encuentra dentro de dos desviaciones. Y las desviaciones se les da, ya, así que tampoco se compliquen con que dónde las sacamos. Y finalmente, que aproximadamente el 99,7% de los datos se encuentra dentro de tres desviaciones estándar. Sé que así es complejo entenderlo, así que veámoslo con un ejemplito, que aquí se van a dar cuenta que es mucho más sencillo cuando lo aterrizamos a cálculos. Entonces, veamos un ejemplo. Dice que vamos a calcular primero una desviación estándar. Aquí me faltó el enunciado. A ver, vamos a ver, voy a buscar el enunciado. Que aquí parece que me falló una diapo. Quiero buscar el enunciado. Ya ahí está. ¿Sí? No quiero que quede ahí suelto. Ahí está el enunciado. Dice, un estudio de mercado realizado a 2.000 personas muestra que el valor promedio pagado por un automóvil marca Pagana eh, por estos 2.000 clientes, bien digo, la marca me sonó raro, donde marca inventada. Entonces, de nuevo, un estudio de mercado realizado a 2.000 personas muestra que el valor promedio pagado por el automóvil marca Pagana por estos 2.000 clientes tiene una distribución normal, ¿ya? Vamos a aprovechar de ver la distribución normal. Esa es la distribución normal, ahí está, ¿ya? Ahí está visualmente. Esta forma que pueden tomar los datos cuando uno lo grafica se le llama distribución normal, o campana de Gauss también se conoce. Entonces dice que, ¿cierto? Tiene una distribución normal, donde el valor promedio pagado por estos 2.000 clientes es de 5.500.000 pesos, con una desviación estándar de 400.000. Estos son datos que siempre se les van a dar, así que no se compliquen dónde salen esos datos, ¿cierto? Y a este ejemplo se nos pide aplicar la regla 68, 95, 97, ¿ya? Entonces, volvamos, ya sabemos que son 5.500.000 el promedio, y en la desviación estándar son 400.000. Entonces, calculemos primero, como dice acá, la regla del 68%. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que en este caso, si el total de personas son 2.000, ¿cierto? El 68% de 2.000 va a ser 1.360 personas. Ya eso lo pueden hacer con calculadora solamente. No es el objetivo de este cálculo. Luego de esto, ¿cierto? Teniendo ese porcentaje, vamos a determinar el intervalo de precio pagado por el automóvil de esas 1.360 personas. Ya nosotros queremos saber ese 68% de las personas que equivalen a 1.360, queremos saber cuánto pagaron, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Sabemos que la media, el promedio de lo que pagaron son 5.500.000 y la desviación estándar son 400.000. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Estos son datos, insisto, que nos dieron. ¿Se acuerdan que en el enunciado decía que el promedio que pagaron los 2.000 clientes fue de 5.500.000 por el auto, y la desviación estándar, que es un dato que siempre se les va a dar, es de 400.000? Entonces nosotros queremos saber cuánto pagó el 68% de las personas, ¿cierto?, que equivalen a 1.360. ¿Qué tenemos que hacer? A los 5.500.000 tenemos que multiplicarlo por 1 y sumarle 1 multiplicado por 400.000. ¿Sí? Que en este caso son simplemente sumarle 400.000 a los 5.500.000, que son 5.900.000, y le tengo que restar 1 también, ¿ya? Entonces le tengo que sumar 400.000
y restar 400.000, que me da 5.900.000 y 5.100.000. ¿Qué implica lo anterior? Que aproximadamente el 68% de las personas, de los encuestados, que equivalen a 1.360, pagaron entre 5.100.000 y 5.900.000 por el auto. ¿Sí? Eso quiere decir. Entonces, esta regla nos permite, con solamente estos dos datos, el promedio y una desviación estándar, calcular con porcentaje qué valor pagaron las personas. En este caso, el 68% de las personas encuestadas, que equivalen a 1.360 personas, pagaron entre 5.100.000 y 5.900.000 por el auto. ¿Sí? Eso quiere decir. Ahora, calculemos qué pasa con el 95% de las personas. Ahora queremos calcular entre qué rango pagaron el 95% de las personas encuestadas. Entonces, para eso primero vamos a calcular cuántas personas son. Entonces, en este caso, dice si el total de personas consultadas son 2.000, nosotros queremos saber cuánto es el 95,4, que es el valor exacto con el que se calcula. Vamos a decir que son 1.908 personas. ¿Ya? Entonces, 1.908 personas de las 2.000 equivalen al 95%. Entonces, nosotros queremos saber entre qué rango de dinero pagaron esas personas por el auto. Entonces, nuevamente, sabemos que el promedio de lo que pagaron son 5.500.000, la media aritmética, y la desviación estándar es 400. Entonces, aquí tenemos que sumar el promedio, sumar y restar 2 por la desviación estándar. En el anterior era sumar 1 por la desviación estándar, aquí es 2 por la desviación estándar. O sea, fíjense, tengo que los 5.500.000, ahora le sumo 2 por, el promedio, me equivoqué. El promedio, que son 5.500.000, le sumo 2 por la desviación estándar, que son 400.000. O sea, si multiplico 2 por 400, serían 800.000 que están ahí, ¿cierto? Y le sumo a los 5.500.000. Entonces sumo los 5.500.000 más los 800.000, que es la multiplicación de 2 por 400.000, y me da 6.300.000. Y luego hago lo mismo, pero restando. O sea, tomo el promedio que nos dieron, los 5.500.000, y le resto 2 por la desviación estándar, que es 400.000. Entonces ahí, que sería restarle 800.000, que serían 4.700.000. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Qué conclusión sacamos a partir de esto? Que aproximadamente, como dice aquí, el 95,4% de los encuestados, que equivalen a 1.908 personas, pagaron entre 6.300.000 y 4.700.000 pesos por el automóvil. ¿Sí? Y ahora, finalmente, el 99,7%. Queremos saber qué pasa con el 99,7% de las personas, o sea, con la mayoría. Si hacemos el cálculo de cuántas personas equivalen al 99,7% de las 2.000, son 1.994. O sea, insisto, 1.994 personas equivalen al 99,7% de las 2.000. Entonces queremos saber cuál fue el rango de precios que pagaron estas 1.994 personas. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? La desviación estándar, que son los mismos datos, los mismos 5.500.000 y la misma desviación estándar de 400.000. Para hacer el cálculo, ahora tenemos que sumar 3 por la desviación estándar. ¿Se dan cuenta? El mismo promedio, los 5.500.000, le tengo que sumar y restar, pero ahora tiene que ser 3 por la desviación estándar. Entonces, con el 68% era 1 por la desviación estándar, con el 95% era 2 por la desviación estándar, y con el 99,7% es 3 por la desviación estándar. ¿Ya? Que si hacemos el cálculo ahí de 3 por 400 son 1.200.000, ¿cierto? Y ese 1.200.000 se lo sumo y se lo resto, como está acá, a los 5.500.000, donde al sumarlo me da 6.700.000 y al restárselo da 4.300.000. ¿Eso qué implica? Que el 99,7% de los encuestados, que equivalen a 1.994 personas, pagaron entre 6.700.000 y 4.300.000 pesos por el automóvil. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque si se fijan, ¿cuál es la que me da el valor más exacto, más cerradito, con menos rango? La del 97%, porque si vemos la del 97%, ahí está la del 97%, perdón, la del 68%, me dice que
el 68% de las personas pagaron entre 5.100.000 y 5.900.000. ¿Se dan cuenta? Ahí tenemos más de la mitad de la persona, pero tenemos un rango súper cerrado. ¿Sí? Entre 5.100.000 y 5.900.000. Tengo un dato mucho más exacto que si yo lo comparo con la mayoría de las personas, que es el 99,7. Porque si yo tomo 1.994 personas que quedan al 99,7, ¿qué voy a tener? Que esas personas pagaron entre 6.700.000 y 4.300.000. Ahí tengo un rango mucho más grande y menos útil para poder tomar en cuenta. ¿Ya? Entonces, para eso me sirven estas distribuciones de probabilidad. Para solamente teniendo dos datos, que es el promedio en este caso de los autos y la desviación estándar, ¿cierto? Que es 400.000, poder calcular un rango de precios, en este caso pagaron las personas por un auto. ¿Ya? Entonces, siempre que de manera práctica, para efectos de la evaluación, en este tipo de ejercicios siempre se les va a dar un valor promedio, que en este caso eran los 5.500.000, y se les va a dar la desviación estándar. Estos son datos que se les dan a ustedes, ¿ya? Que son los 400.000. Y el total de personas, ¿ya? Y ahí ustedes, los cálculos que hay que hacer acá, es calcular los porcentajes, en este caso, cuántas personas corresponden al 68%, ¿cierto? Cuántas personas equivalen al 95% y cuántas personas equivalen al 99,7%, que se lo tienen que calcular ustedes. Y con ese cálculo, tomar el promedio que les dieron, que en este caso era 5.500.000, sumarle y restarle 1 cuando estén con el 68, ¿cierto? Y hacer la suma y la resta. Cuando estén calculando el 95%, tienen que hacer el mismo cálculo que acá, mostrar acá, pero ahora con 2 por la desviación estándar, ¿cierto? Y sumar y restarle el valor de esa multiplicación al promedio. Y cuando estén con el 90, calculando el 99,7, el mismo cálculo, los mismos 5.500.000, pero ahora multiplicar 3 por la desviación estándar. ¿Ya? Entonces el cálculo es el mismo, es el promedio más y menos 1 cuando es 68%, 2 cuando es 95% y 3 cuando es 99%, y multiplicarlo por la desviación estándar, que este es 400, sumar y restar. Y de esa manera van a tener rangos para poder analizar. Y con eso tenemos las lecciones completas de esta unidad, ¿ya? No sé si hay duda o consulta al respecto. ¿Hay alguna duda, Daira? Son hartos datos. Aquí hay que, lamentablemente, en esta unidad son hartas lecciones, son hartas cositas que hay que ver y el tiempo quizás es muy acotado. Pero cualquier duda que pueda tener, aprovecha la hora o después si quiere revisar la grabación o al revisar los contenidos le salta alguna duda, por supuesto me la puede hacer a través de los canales que hemos visto, que es el Moodle, ¿cierto? El correo electrónico o hacer alguna cita de tutoría en video. Bueno, gracias, profesor. ¿Sí? ¿Pero hasta el momento tiene alguna duda con lo que hemos No, visto? ninguna, que me quedó claro. Perfecto, me alegro. Entonces, cualquier duda que tenga, no duden en escribirme o a través de los contactos que tenemos disponibles. ¿Ya? Ahí puede estar atento de poder contestar cualquier duda que tenga. ¿Ya? Ok, gracias, profesor. Ya, pues, Daira, que esté muy bien. Gusto saludarla, que esté muy bien. Igual, Chao, chao. chao.